13 y 14. Dice la palabra de Dios: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Dice por ahí que el hubiera no existe, mis hermanos, pero ya vemos que sí, porque dice David: hubiera yo desmayado si no creyese que voy a ver la bondad de Jehová. Así que, hermanos, vamos a hacer una sencilla oración. Me ponen las manos del Señor y oramos para que este mensaje no solamente llegue a ustedes, sino que llegue a muchas personas que quizá en un momento dado, hermanos, cuando por ahí piquen en YouTube y se sientan desalentados, salga ese mensaje para que ellos vean que en la prueba no están solos. En el proceso de la crisis, en la prueba, en la lucha, de la enfermedad, no están solos, que siempre está ahí nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias, Señor, por este día. Gracias por que nos has permitido alabarte, glorificarte. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por todo lo que usted nos da, Señor. Y si hoy estamos de pie, es gracias a su amor y a su misericordia. Gracias, Señor, no tenemos con qué pagarte todo lo que tú nos das, Señor. Sentimos, Señor, que usted nos da manos llenas, Señor, y en realidad lo único que hacemos es arrepentirnos más, humillarnos más a ti, Señor. Ahora bien, con este sermón que yo traigo, le ruego, le imploro y le suplico que usted me respalde, que usted, Señor, me dé las ideas que van a ser de bendición para la congregación y para las personas que nos van a estar escuchando, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que a través de la palabra usted fortalece, a través de la palabra usted, Señor, renueva, restaura. A través de la palabra, Señor, se rompen, Señor, cepos, se rompen cadenas de opresión. En el nombre de Jesucristo, a través de la palabra hay sanidad. A través de la palabra, Señor, no solamente hay sanidad corporalmente hablando en el cuerpo, sino sanidad en el alma, sanidad en el espíritu, sanidad, Señor, interior. Así que, Señor, gracias porque yo sé que tú estás aquí con nosotros, en el nombre de Jesús. Les invito, hermano, que ocupen su lugar. Así titulado este sencillo sermón: hubiera yo desmayado. Les decía, hermanos, en sermones anteriores que ninguno de nosotros está exento a sufrir. Pero les decía que cuando pasamos por problemas, por situaciones difíciles, la presencia de Dios reposa sobre nosotros de una manera muy bonita, muy especial, y su presencia nos fortalece, y su presencia, hermanos, nos ayuda a resistir la prueba. Y decimos, hermano, que esas pruebas tienen un propósito en Dios. Que seamos mejores cristianos, cristianas, que seamos mejores hijos, mejores hijas de Dios. Que el Señor nos limpie, que el Señor nos renueve, que el Señor, hermano, quite las impurezas y lo áspero de nuestro carácter. Y que cada día, hermano, nos parezcamos más al Señor Jesucristo. Las pruebas son necesarias, hermano, para conocer la realidad de nuestra fe, para fortalecer nuestra fe, para refinar nuestro carácter, para acercarnos más a Dios y para prepararnos para una bendición grande que viene para nuestras vidas. La prueba no significa que el Señor nos ha abandonado, que el Señor nos ha dejado. Al contrario, hermanos, significa que el Señor está con nosotros, pero está trabajando con nosotros. Y que esa prueba que hoy, hermano, nos hace sufrir, nos hace llorar, esta prueba que hoy nos acongoja, el día de mañana va a ser un testimonio para que le hagas saber a la gente que Dios estuvo contigo desde el comienzo de esa prueba, en el proceso, en el final, y que aún sigue contigo el Señor. Y va a ser un testimonio
testimonio para mucha gente. Pero hoy, hermanos, yo quiero hablar acerca de este hombre llamado David. El nombre David significa amado, conocido como el hombre de Dios, porque andaba conforme al corazón de Jehová. David, hermano, fue una persona que desde muy temprana edad él disfrutaba de la presencia de Dios. Desde niño, joven, era un joven obediente a sus padres. Siempre fue una persona, hermano, que no se movía de acuerdo a sus emociones, porque hay gente que se mueve de acuerdo a sus emociones. Si anda de buenas, saluda a medio mundo, pero si anda de malas, ni me voltees a ver. Y él no, hermano, él no se movía de acuerdo a sus emociones, sino de acuerdo a la voluntad de Dios, del Señor. Y en este hombre, hermano, nosotros aprendemos que ninguno está exento de pasar por pruebas, por situaciones difíciles en la vida. Que quizá en un momento dado vamos a pasar por momentos de dolor, por momentos de lágrimas, por momentos donde pasemos por desiertos, por enfermedades, pero que debemos entender que en todo momento Dios tiene todo bajo control. David al final, hermano, él pudo comprender que todas sus pruebas, todas las luchas que él pasó, todo su constante sufrimiento tenía un propósito: acercarlo más a Dios, quebrantar su alma, quebrantar su corazón, aumentar su fe, aumentar su confianza en el Señor. Por eso para los judíos, cuando hablan de David, David es un símbolo nacional. Usted lo va a encontrar, hermano, en su bandera está la estrella de David, la ciudad de David. En los parques usted ve, hermano, monumentos, y usted se va a encontrar al rey David. Es un símbolo nacional, porque era un hombre que andaba conforme al corazón de Jehová. Y como decía al principio, dicen muchos que el hubiera no existe, pero ya vemos que David dijo: hubiera yo desmayado si no creyese. Porque hay momentos, hermano, donde todo parece oscuro, donde todo parece lúgubre, pero, hermano, en ese momento no podemos nosotros perder la fe. En medio de las pruebas, hermano, no podemos nosotros perder la fe, porque la fe, hermano, es la que evita que nosotros nos derrumbemos. La fe no niega la realidad de las circunstancias que nosotros estamos pasando, pero la fe, hermano, sí declara que es Dios el que tiene la última palabra. Sin importar lo que diga el médico, sin importar que digan los resultados médicos, sin importar que diga el análisis médico, la fe dice: Dios es el que tiene la última palabra. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y aunque en ese momento tú no veas nada, tú debes de entender que Dios ya está obrando a tu favor. Esta versión, hermano, estos versos que acabamos de leer, hermano, reconoce algo profundo. Y dice David: si yo no creyese en Jehová, yo hubiera desmayado. Y esto, hermano, nos muestra que esos grandes hombres de Dios, que sus nombres quedaron plasmados en este tomo sagrado, hermanos, nos habla que estos grandes hombres de Dios y grandes mujeres de Dios enfrentaron por pruebas, y quizá pruebas más difíciles que las que usted pueda pasar. Porque prueba para ellos, conflicto para ellos, es muy diferente a las pruebas que nosotros pasamos, a los conflictos que nosotros pasamos. Un conflicto, una prueba para nosotros es algo que nos saca de nuestra comodidad. Se me descompuso el carro, qué prueba tan tremenda, qué conflicto tan grande tengo, no voy a ir a la iglesia.
Esas son las pruebas de nosotros hoy. Se me cayó el internet, qué tremendo, no puedo entrar a las redes sociales. Esos son nuestros conflictos de hoy en día. Pero cuando hablamos que estos hombres tuvieron y pasaron por pruebas, por luchas, por conflictos, por crisis, está hablando la Biblia que ellos pasaron por momentos de vida o muerte. Para que se le eche eso a la bolsa. Enfrentaron momentos difíciles, hermanos, momentos de debilidad. Porque, hermanos, son las pruebas las que sacan a la luz, son las pruebas las que sacan a flote nuestra fe. Son las pruebas las que nos confrontan con nuestras dudas. Y son las pruebas las que nos ayudan a entender que debemos de depender de Dios completamente. Entonces el propósito de la prueba es afirmarnos, fortalecer nuestra confianza en el Señor, enraizar nuestra fe, enraizar nuestra fidelidad en el Señor Jesucristo. Y yo les decía, es inmadurez, hermanos, creer que nunca vamos a desmayar. Es inmadurez creer que nunca vamos a pasar por pruebas, que nunca vamos a caer, que nunca vamos a pasar por crisis, que siempre voy a estar estable en todo. Y por eso el Señor nos dice en su palabra que debemos de vivir velando y orando. Después de pasar tantas adversidades, hermano, David supo que cualquiera puede caer. Porque David supo que hay cierta vulnerabilidad en nuestras vidas como seres humanos. Ahora yo no sé si usted se ha puesto a pensar en la lista de situaciones, de adversidades, de problemas que pasó David. Problemas muy difíciles, problemas muy, hermano, duros por los que pasó el rey David. Pero, hermano, en esos momentos difíciles, la fidelidad de David lo llevó ante un rey Saúl. La fidelidad de David, hermano, lo llevó ante un derrotado gigante. Y esto produjo una canción en Israel. Llegaron de la guerra y las mujeres, las doncellas empezaron a cantar: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Desde ese momento, hermano, Saúl ya deja de ver con agrado a David, a su paje de armas. Y Saúl pensó: a este muchacho solamente le falta el reino. Y se llenó de celos, y desde ese momento, hermano, ya no le agradaba. Y dice la palabra de Dios que 2 veces lo quiso enclavar con su lanza en la pared para matarlo. Y ahí, hermano, inició la persecución de Saúl hacia David. David, al darse cuenta que 2 veces Saúl quiso matarlo, hermano, sale huyendo del palacio. Y dice la Biblia que vivió como fugitivo, que se empezó a esconder en cuevas, que vivió, hermano, en constante peligro, que tuvo que vivir en tierras enemigas, por decirlo, con los filisteos. Sufrió rechazo, sufrió soledad. Fue un momento muy difícil para él, hermanos, al grado que cuando estaba en tierras enemigas tuvo que fingir locura para salvar su vida. Fueron momentos muy difíciles, pero ya cuando Dios, hermano, lo instaló en el reino, que pusieron la corona en su cabeza, que le dieron el cetro y que estaba, hermano, en la silla del rey, él se sintió contento, él se sintió feliz. Pero un descuido, hermano, lo llevó a pecar con Betsabé. Y dice la Biblia que cometió adulterio. Y esta mujer, Betsabé, quedó embarazada de David. Y al darse cuenta David que ella queda embarazada,
manda a Urías Eteo, hermano, al frente de la batalla, y manda cartas a los generales y les dicen: en lo difícil de la batalla, dejen solo a Urías Eteo para que muera. Y ahí murió aquel que había sido esposo de Betsabé. David se empezó a meter en muchos problemas, porque una cosa es sufrir por servir a Cristo, pero otra cosa es sufrir, hermano, por las malas decisiones que nosotros podamos tomar. Pero llega aquel profeta cortesano, hermano, llamado Natán, y lo confrontó. Y ese pecado, hermano, le trajo a David unas consecuencias muy graves en su familia. Pues dice la palabra de Dios, hermano, que murió aquel niño que tuvo con Betsabé. Y después de eso, hermano, Amnón viola a su hermana Tamar. Amnón, hijo de David, viola a su hermana Tamar, hija de David. Y cuando Absalón, hijo de David, se da cuenta que su hermano Amnón violó a su hermana Tamar, Absalón mata a su hermano Amnón. Después, hermano, Absalón se subleva contra su padre y le quiere arrebatar el reino. Y en una lucha, hermano, Absalón muere allá en el bosque de Efraín. Esto le trajo dolor a David, todas estas situaciones familiares, hermanos. Un hombre, hermano, que tuvo guerras constantes, pues en su reinado, hermano, él tuvo muchos enemigos. Si no peleaba con los filisteos, peleaba contra los moabitas. Si no peleaba contra los filisteos, los moabitas, peleaba, hermano, contra los amonitas, los amalecitas. Y se levantaban muchos enemigos en contra del rey David. O sea, su vida estuvo marcada, hermano, por conflictos militares. Y como líder cometió muchos errores. Pues, hermano, él no ganaba las batallas por su capacidad militar, por su inteligencia, por el gran ejército que tenía. Él ganaba las batallas porque Dios estaba con él. Pero él, hermano, se ensoberbeció y se pone a censar el pueblo como diciendo: es por mi capacidad que yo he abarcado y he ganado mucho territorio. Y cuando este hombre, hermano, llamado David, censó al pueblo por orgullo, el segundo libro de Samuel, capítulo 24, del 10 al 14, el Señor usa ahora al profeta Gad y le dice: así dice Jehová, tres cosas te ofrece Jehová, elige una: 7 años de hambre en tu tierra, que huyas 3 meses delante de tus enemigos, que te persigan, o 3 días de peste en tu tierra. David, hermano, le dice al Señor: Señor, no me dejes en manos de los enemigos, porque los enemigos, ellos no van a tener misericordia conmigo. Mejor pongo mi vida en tus manos y pongo la vida de este pueblo en tus manos, porque tú sí eres un Dios misericordioso. Después de tantos errores que comete David, él sintió, hermano, la culpa y se arrepintió. Él comenzó a experimentar, hermano, una profunda culpa. Se arrepintió de sus pecados, como lo escribió ahí en el Salmo 51. Y luego podemos ver, hermano, los conflictos, las situaciones, los problemas que vivió al final de su vida. Empezó a tener luchas internas por la sucesión al reinado. Porque, hermano, por ahí Adonías, uno de sus otros hijos, quería arrebatarle también el reino. O sea que desde que inició el reinado, antes de cuando conoció al rey Saúl, empezó a tener siempre luchas, pruebas.
y malas decisiones también. Pero entre todas estas cosas que él vivió, hermanos, ¿cuál sería el secreto de una fe firme como la que tuvo David ante tales problemas? ¿Que sabe una cosa? Usted y yo no sabemos cuánta fe tenemos hasta que somos probados. Por eso le escribe ahí en ese capítulo 27, en el verso 13: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y luego dice: aguarda, espera a Jehová. O sea, esta no es solo una promesa para el futuro, sino que es una promesa para hoy. Es una promesa de restauración, es una promesa de milagros, es una promesa de respuestas, es una promesa de puertas abiertas donde estaban antes cerradas. Porque no solamente Dios te sostiene en medio de las pruebas, el Señor te responde en medio de las pruebas. Gloria al Señor Jesucristo. Pero tenemos que aprender a esperar. Esperar en Dios no es pasividad, hermanos. Esperar en Dios es confianza activa. En otras palabras, hermanos, esperar en Dios es seguir orando aunque tú no ves hoy respuestas. Esperar en Dios es seguir creyendo, hermano, aun y cuando pareciera que todo sigue igual. Esperar en Dios es seguir caminando, aunque no entienden la razón de para qué seguir caminando, seguir avanzando. Porque ya nos dimos cuenta, hermano, que Dios no solamente obra en la eternidad, sino que Dios, hermano, para el que cree, para el que espera, obra para el día de hoy. Y si tú crees, y si tú esperas, ese problema que tú tienes hoy, el Señor hoy mismo lo puede resolver, porque Él tiene poder. Aleluya, gloria a Dios. Y dice: veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. O sea que en medio del dolor, hermano, hay evidencia de la bondad de Dios. Y comenzamos a ver a Dios, hermano, obrando en las situaciones difíciles, en las que para nosotros como hombres son imposibles. Pero como para el Señor en su diccionario, en su idioma, no existen los imposibles. Los imposibles siguen para nosotros, pero para Él todo es posible. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor Jesucristo? Y la prueba, hermano, comienza a desarrollar paciencia, comienza a desarrollar carácter. Y me refiero, hermano, a seguir confiando aunque tú no entiendes nada. ¿Por qué estás pasando esa situación? Seguir creyendo que tú no ves resultados. Pero esa espera, hermano, empieza a producir carácter. Esa espera empieza a producir madurez. Esa espera empieza a producir fortaleza espiritual. Y por eso, hermano, para poder llegar a tener una fe sólida como la que tenía el rey David, uno debe de tener paciencia. Porque hay cosas que tardan. Hay cosas que estamos esperando y que las vamos a recibir, pero las vamos a recibir en una fe prolongada. Cuando el Señor ve en nosotros que tenemos paciencia, porque el Señor tiene ciertos procesos, pero esos procesos, aunque tardan, hermano, siempre tras de ellos viene una gran bendición para nosotros. Vienen cosas buenas para nosotros. Dice la segunda carta de Pedro, capítulo 1, del verso 5 al 8. Dice: añadid a vuestra fe virtud,
y a la virtud, conocimiento. Verso 6 hasta el 8. Y al conocimiento, dominio propio, y al dominio propio, paciencia, y a la paciencia, piedad, y a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice David, en el verso 14 del capítulo 26 de Salmos: esfuérzate y aliéntese tu corazón. Cuando Dios te dice espera, también te dice levántate. O sea, Dios hace su parte y nosotros tenemos que hacer la nuestra. Levantarnos una vez más, volver a intentar y no rendirnos en la prueba. O sea, la prueba nos llama, hermano, a esforzarnos. La prueba nos llama a no rendirnos. La prueba nos llama a tener ánimo. La prueba, hermano, es un campo donde se forma un corazón valiente. Entonces yo les decía, el propósito de la prueba no es hacernos caer, hermanos, sino que si nos caemos nos levantemos más fuertes. Porque yo quiero decirle, hermano, que los endebles, los alfeñiques, los débiles se caen igual que los fuertes, igual que los valientes. Porque todos en un momento podemos caer, pero la diferencia es que los débiles se quedan en el piso y se quedan ahí, hermano, llorando, y se quedan ahí quejándose, y se quedan ahí culpando a medio mundo de que cayeron. Los valientes también nos caemos, pero cuando nos caemos, hermano, nos levantamos más fuertes en el nombre del Señor Jesucristo y nos sacudimos el polvo y seguimos adelante y no nos detenemos. Por eso no desmayes en medio de la prueba. Mejor hay que creer y esperar en la bondad de Dios y comprender que la prueba no es el fin de la historia de nuestras vidas, porque Dios ya está obrando en nosotros. Y luego, hermano, después de decir esfuérzate y aliéntese tu corazón, Él dice, sí, espera a Jehová. No sé si se dan cuenta que lo repite dos veces. Aguarda a Jehová. Y luego al final dice, sí, espera a Jehová. ¿Sabe por qué lo corrobora? ¿Sabe por qué lo repite? Porque esperar duele. Porque esperar no es fácil. Cuando el novio está esperando a la novia en el altar, y luego para colmo hay novias que se tardan un montón en llegar, el novio está desesperado. Esperar no es fácil, anda en el altar moviéndose desesperado, moviendo las piernas. Pero cuando ve que la novia llega y que viene caminando por el pasillo, él empieza a pensar, valió la pena la espera. Esperar no es fácil, hermano, esperar duele. Para algunos esperar cansa. Pero una cosa sí les digo, que esperar en Dios nunca va a ser en vano. Nunca va a ser en vano. No sé cuánto tiempo va a tardar el Señor en responder a tu necesidad. No sé cuánto tiempo va el Señor a tardar en responder tu petición. Pero una cosa sí te digo, esperar en Dios, no importa si pasa un día más, si pasa una semana más,
si pasa un mes más, si pasa un año más, yo no lo sé, pero esperar en Dios no es en vano. Así que hermano, no desmaye, no se canse, no pierda la fe, porque pronto, así como David, usted va a ver la bondad de Dios obrando hoy en su vida y en mi vida. No nos rindamos en esa parte difícil del proceso, hermano, donde ya Dios en su mente, Él ya se propuso bendecirte, Él ya decidió bendecirte. Pero hermano, tenemos que tener paciencia, porque hay cosas que van a acontecer, y como dije, van a acontecer en una fe prolongada, en una fe que puede esperar. Ahora ya concluyo con esto. David en sus problemas, hermanos, como rey, él pudo ir a consolarse, hermano, con mucha gente. Gente que tenía a su disposición, pues él era el rey. Sin embargo, hermano, en sus dificultades, él no fue a esa gente a la que tenía a su disposición. Él fue a Jehová. Él fue a su ayudador. Entonces todos en algún momento, hermano, vamos a pasar por crisis. Vamos a pasar por momentos de dolor, momentos difíciles. Pero la fe, hermano, te va a permitir a ti, me va a permitir a mí seguir firme en el camino del Señor. Porque la fe es un escudo que puede apagar los dardos del enemigo. Por eso, hermano, a pesar de todos los problemas que tuvo David, a pesar de todos los errores que tuvo David, a pesar de los pecados que cometió David, él es reconocido, hermano, como un hombre conforme al corazón de Dios. No porque él fuera perfecto, porque no hay hombre perfecto, sino, hermano, por su capacidad de arrepentirse, de reconocer su pecado, de esperar en Dios, de creer en Dios, de esforzarse, de alentarse y de buscar a Dios. Por eso es reconocido como un hombre de acuerdo conforme al corazón de Jehová. No era perfecto, hermanos, pero sí era un hombre que dijo: me equivoqué, Señor. Señor, pequé contra ti. Señor, me arrepiento. Y como Dios, hermano, conoce los corazones, el Señor se dio cuenta que lo que le decía David realmente, hermano, salía desde dentro de su corazón. ¿Y qué creen que pasó, hermanos? Porque David, hermano, había violado la ley de Moisés, había violado los mandamientos de Dios, y como tal, hermano, él merecía la muerte. Había adulterado, hizo uno de los mandamientos: no adulterarás. Había matado, fue el autor intelectual de la muerte de Urías Eteo. Merecía morir. Y había violado, hermano, las leyes de Dios. Sin embargo, desde ahí, hermano, podemos notar la gran misericordia de Dios. En una ocasión, hermanos, yo recién me había bautizado en julio de 1997, y no hallaba cómo hablarles a ciertos amigos míos de ahí del barrio, de la Chavella. Y había un amigo que yo quería mucho, David Ramírez, y no hallaba cómo hablarle de Cristo a él, porque él era una persona muy preparada y tenía un buen puesto en la maquiladora, pero yo quería hablarle de Jesús.
Y él cumpleaños en agosto. Yo me bauticé en julio, él cumpleaños en agosto. Y me acuerdo muy bien porque yo cumplí un mes después, años. Y me acuerdo que andábamos jugando básquetbol un sábado. Y nos sentamos ahí en una barrita ahí del parque, estuvimos platicando y yo andaba, ¿y cómo le hablo? ¿Cómo inicio la conversación con él? Pues ya resultó, hermano, que él se fue a su casa, yo me fui a la casa. Al siguiente día fue domingo, yo me fui a la iglesia, recién convertido, pues estaba gozoso. Y ya cuando llegué a la casa, que el día del cumpleaños de él, el domingo, que no regresaba a la casa, que no lo encontraba, que no lo hallaba. Estaba él a punto de casarse, ya estaba comprometido, ya tenía su traje, su novia ya tenía su vestido. Y ese día domingo, hermano, ellos se fueron a celebrar su cumpleaños a un restaurante, el 33. Y dice que cuando él iba a pagar, que ya se iban a ir, dio su tarjeta para que pagara y no pasaba la tarjeta. Sacó otra tarjeta y no pasaban las tarjetas de él. Y en eso, cuando estaba él en la caja junto con su novia o su prometida, entraron, hermano, a ese restaurante y lo rafaguearon a mucha gente, mataron a mucha gente, hermano, ahí en ese entonces, en el 97, en agosto del 97, me acuerdo muy bien. Cuando era el 33, creo que era el Max Film ahí, ese restaurante ahí murió. Y no nos enteramos hasta el día lunes. Y eso, hermano, a mí me dolió mucho. Me dolió bastante, me dolió en el corazón. Y yo dije, debí de haberle hablado, debí de haber sido valiente, debí de haberle dicho que Cristo lo amaba, que se entregara al Señor. Hermanos, a veces hay gente que está pasando por situaciones muy difíciles y nos callamos y no decimos nada. En el trabajo ellos mismos oyen las situaciones que están pasando y nos callamos. Y yo me acuerdo que sus hermanos mayores estaban muy dolidos. Y había pasado ya cierto tiempo de la muerte de él. Por cierto, cuando ellos estaban en sus féretros, pusieron a su novia enseguida de él, ella vestida de novia, él vestido con su traje que había comprado para casarse. Y yo dije, no, yo voy a ir tras esa familia y les voy a hablar de Cristo. Y cuando yo les hablaba de Cristo, me decía uno de sus hermanos mayores, pero ¿cómo Dios va a tener misericordia de alguien que hizo tal cosa con mi hermano? ¿A poco Dios los va a perdonar si mataron a mi hermano? Y yo le decía, es que si alguien se arrepiente, sin importar lo que haya hecho, sin importar lo que tú hayas hecho, porque todos somos pecadores, el Señor nos va a perdonar. Y esto es lo que mucha gente no entiende, hermano, que sin importar lo que usted haya hecho, lo que yo haya hecho, el Señor, si tú te arrepientes de corazón, el Señor te limpia de todo pecado. Por eso David, hermano, se humilla y le dice, Señor, límpiame más y más de mi maldad, purifícame y hazme más blanco que la nieve. Porque, hermano, dice la escritura, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, tu pecado está sellado delante de mí, dice el Señor. No es más que con la sangre de Jesucristo, la cual nos va a limpiar de todo pecado, sin importar cuál sea, sin importar lo que hayas cometido. Simple y sencillamente, si realmente tú reconoces tu condición, el Señor te va a perdonar. El Señor te va a limpiar, el Señor te va a restaurar. Por eso yo decía, hermano, que a pesar de todos los errores que cometió David,
los pecados que cometió David. Es reconocido como un hombre conforme al corazón de Jehová, no por ser perfecto, sino por la capacidad de arrepentirse, de reconocer su pecado, de esperar en Dios, de creer en Dios, de esforzarse y de alentarse y de buscar a Dios. Por eso dice la palabra de Dios ahí: esfuérzate y aliéntese en tu corazón. Porque muchos están esperando, hermano. Él se alentaba a sí mismo. No, David, sigue adelante. David, no desmayes. David, recuerda que tú tienes un Dios. Él se alentaba a sí mismo. Porque esa es la diferencia, hermano, de muchos que están esperando que otros los animen. Ándale, hermano, sigue adelante, hermano. Ya venga a la iglesia. ¿Por qué no ha estado viniendo? ¿Por qué faltó? Muchos están haciéndolo, esperando que el pastor les hable, esperando que el director de varones, de dorcas, de jóvenes les hable. No, hermano, aliéntese usted mismo, porque usted tiene un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que lo puede sacar de sus problemas, de sus deudas, de las enfermedades. Él tiene poder para restaurar tu familia, tu matrimonio, para restaurar a tus hijos. Solamente esfuérzate, espera en Jehová y aliéntese tu corazón. ¿Cuánta gente a mí me ha dicho: hermano pastor, ore por mí por esta situación, ore por mí por esto? Yo les pregunto a ustedes: ¿cuántas veces yo me he acercado a ustedes a decirle: hermano, oren por mí por esto y por esto y por... Quizás sean escasas veces, pero ¿sabe qué, hermano? Y una cosa aprendí de David, que él se alentaba en su corazón. Y no que no pida peticiones, claro que sí, hermano, porque a veces pasamos por pruebas muy difíciles que nos hacen llorar, nos hacen sufrir. Pero cuando no tenga nadie a su alrededor, hermanos, esfuércese y aliéntese a sí mismo. Y recuérdese que usted tiene un Dios grande, poderoso y fuerte, y que nadie, ninguno se compara a nuestro Dios en poder y en autoridad. Así que esa prueba que tú estás pasando, si tú te esfuerzas y si tú te alientas y si tú esperas y si tú crees en Dios, bueno, entonces tú verás la bondad de Jehová hoy en la tierra de los vivientes. Porque si no fuera porque creemos en Él, si no fuera porque esperamos en Él, ciertamente, hermano, nuestras pruebas ya hubiéramos desmayado. Pero el hecho de que estamos aquí es porque seguimos con una fe firme en nuestro Señor Jesucristo. Alguien le dé una fuerte ofrenda de palmas al Rey, póngase sobre sus pies. Y yo no sé quién está pasando por una situación